Antes de las galaxias, antes de la luz y antes del tiempo, existía solo el vacío. Un silencio perfecto que escondía el secreto de la existencia. Durante milenios, la humanidad buscó la respuesta a una sola pregunta. ¿De qué está hecho todo lo que somos, el cosmos o el universo? Esta búsqueda llevó a un hombre, un científico curioso, a transformarse en un mito. Auditores y templarias, bienvenidos nuevamente a Mario LA Today, el canal donde les recuerdo hablamos de ciencia, cine y conspiración, y además un poco de la IAP. Hoy tenemos un episodio muy especial en el pilar de la ciencia, y es que si ustedes escuchan el nombre Peter, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Acaso Peter Parker? ¿Peter Griffin? ¿Peter Pascal? El personaje de hoy día no tiene nada que ver con superpoderes. Bueno, quizás un poco. Ni tampoco con dibujos animados, y menos con películas de Hollywood. Un científico curioso que estaba convencido que nada ocurre hasta que algo se mueve. Estoy hablando, por supuesto, de nadie más y nada menos que Peter Higgs. El físico que nos acercó a comprender un poquito de dónde venimos y qué somos, de qué está compuesto el universo o de qué podría estar compuesto. Pero entonces, ¿por qué Peter Higgs se oponía firmemente al término la partícula de Dios? Pues... antes de convertirse en un símbolo de la física moderna, Peter Ware Higgs fue simplemente un joven tímido nacido en Newcastle, Inglaterra, en 1929. Hijo de un ingeniero de sonido, creció fascinado por el funcionamiento de las cosas, pero no por su mecánica, sino por las ideas. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad de su padre y por el aislamiento, lo que le llevó a refugiarse en los libros y la contemplación. Estudió en la Universidad de King's College, en Londres, donde se graduó en física con honores y obtuvo su doctorado en 1954. Allí comenzó a interesarse por la simetría y por la ruptura espontánea, dos conceptos que más tarde darían forma al campo de Higgs. Cabe recalcar que durante su época universitaria fue profundamente influenciado por las ideas del físico Paul Dirac, al punto de que años después confesó que su sueño juvenil no era descubrir una partícula, sino entender por qué el universo permitía que algo existiera en lugar de nada. Peter Higgs confesaría en una entrevista años más tarde que de joven fue rechazado por la escuela técnica por tener poca habilidad práctica. Décadas después, esa inutilidad le permitiría cambiar la historia del universo. Higgs no buscaba fama ni revolución, solo entendimiento. Su mente visualizó un universo donde las partículas eran como bailarines sin suelo, flotando sin dirección, hasta que apareció un campo invisible, el campo de Higgs, que les dio resistencia y con ello masa. El bosón de Higgs vendría a ser entonces la prueba infalible de esa danza invisible, una partícula tan efímera que apenas existe una fracción de segundo antes de desvanecerse. Hay que mencionar que cuando Higgs escribió su ecuación final, se emocionó tanto que salió a caminar por las colinas de Escocia sin decir una palabra a nadie durante horas. El primer borrador de su teoría fue rechazado por una de las revistas científicas más importantes de aquella época. Irónicamente, medio siglo después, esa misma comunidad lo nominaría al Premio Nobel. Décadas después, el sueño se volvió un proyecto. Miles de científicos unieron fuerzas en el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, un anillo subterráneo de 27 kilómetros donde la humanidad recreó el instante del Big Bang. Allí, protones viajaban casi a la velocidad de la luz, chocando en una danza que imita el nacimiento del universo. Y el 4 de julio del 2012, el anuncio oficial estremeció al mundo. El bosón de Higgs había sido detectado. Es curioso mencionar que durante el descubrimiento, el sistema del CERN generó tanta información que por un instante fue responsable del 15% total de tráfico de Internet de todo el mundo. Ok, muy bonito todo esto, pero ¿qué es un bosón? ¿Qué es el campo de Higgs? Para entender la magnitud del descubrimiento, primero debemos aclarar términos. ¿Qué es un bosón y qué significa que existe el campo que lo acompaña? En la física moderna todo se describe a través de campos, como si el universo fuese un océano invisible. Y las partículas son excitaciones locales de esos campos.
pequeñas olas que se forman y se apagan. Un bosón es entonces un tipo de partícula que se asocia a ciertos campos y que, a diferencia de las partículas individualistas llamadas fermiones, como los electrones por ejemplo, no obedecen la regla de evitarse entre sí. Los bosones pueden agruparse, formar modelos colectivos y transmitir fuerzas. Por ejemplo, los fotones transmiten luz, los gluones mantienen unidas los quarks y los bosones W y Z median la interacción débil. El bosón de Higgs, sin embargo, es un bosón especial. Es un bosón escalar, lo que significa que no tiene orientación ni giro espacial. Es, en cierto sentido, la perturbación más simple de un campo. Ese campo, el campo de Higgs, impregna todo el espacio como una especie de tela invisible. Cuando otras partículas se mueven a través de ella, interactúan con la tela y sienten resistencia. Esa resistencia es lo que percibimos como masa. Ok, pero importante aclaración. El Higgs no crea toda la masa del universo. La mayor parte de la masa de los protones y neutrones procede de la energía de enlace de la fuerza nuclear fuerte, la dinámica de los gluones en la cronodinámica cuántica. Lo que el Higgs realmente hace o permite es que muchas partículas fundamentales, como los quarks y los leptones entre ellos, adquieran masa de forma coherente dentro del modelo estándar. Y esto, aunque sea un trabalenguas físico, es crucial, porque sin el mecanismo de Higgs, el marco teórico que describe partículas y fuerzas no funcionaría como lo hace, y las fuerzas electrodébiles no tendrían la estructura que observamos. En términos un poco más sencillos, el bosón de Higgs no es un genio creador, sino la confirmación de una tela cósmica, una propiedad del vacío que hace posible que las partículas tengan masa y que, por ende, la materia tal como conocemos exista. Ok, un pequeño momento para respirar y poder digerir un poco toda esta información. Vamos conmigo. El descubrimiento del bosón de Higgs venía a cerrar uno de los vacíos que tenía el modelo estándar, pero también impactó fuera de la ciencia. El mundo comenzó a hablar de la partícula de Dios, un nombre que, aunque erróneo, capturó la imaginación colectiva. La humanidad entonces no solo celebró un avance científico, sino un despertar filosófico. No solo no fue atribuida por Peter Higgs, sino que aparte él se oponía rotundamente a que sea denominada de esta manera. En realidad el término fue asociado por el físico Leon Lederman, quien originalmente quiso titular su libro The Goddamn Particle, o La maldita partícula, porque era casi imposible de encontrar. El editor cambió el título y así nació un mito. Aunque lastimosamente Peter Higgs nos abandonó el 8 de abril del 2024, aún queda una pregunta: ¿quién es el hombre detrás de ese mito? Peter Higgs era un hombre discreto, casi incómodo con la atención. Evitaba entrevistas y no usaba correo electrónico. Su motivación nunca fue la fama, sino el asombro. En su silencio, recordaba que el universo no necesitaba que lo entendiéramos, pero nosotros sí necesitamos entenderlo para sentirnos parte de él. Cuando ganó el premio Nobel en el 2013, nadie pudo localizarlo. Higgs se había ido de vacaciones sin teléfono ni conexión. Se enteró del galardón por un vecino cuando regresó. Pero mucho más allá de todo esto, el bosón de Higgs no solo confirmó la teoría de Peter, sino que la volvió la piedra angular del siglo XXI. Su influencia en el CERN fue mucho más que teórica. Higgs no construyó el colisionador ni dirigió los experimentos, pero su ecuación fue la brújula que orientó décadas de investigación, inspirando a miles de físicos que dedicaron su vida a buscar lo invisible. Cuando el bosón fue detectado en el año 2012, el CERN se convirtió en un santuario de la ciencia moderna, y aunque Higgs nunca fue un hombre de laboratorio ruidosos, su presencia, su idea y su filosofía impregnó cada rayo de protones, cada cálculo y cada intento de comprender el origen de la masa. Por eso el espíritu de Higgs todavía continúa guiando proyectos no solo en el CERN, sino a nivel del mundo, desde los primeros indicios sobre materia oscura hasta teorías sobre universos paralelos y simetrías rotas. Una gran parte de la comunidad científica sigue considerándolo el descubrimiento que unió la física teórica y la experimental, cerrando un ciclo que Einstein había dejado abierto un siglo antes. Hay que tomar en cuenta que tras el anuncio del bosón, el CERN organizó una videoconferencia con Higgs. Cuando apareció en pantalla, miles de científicos se pusieron de pie y lo aplaudieron durante más de 5 minutos. Él solo sonrió tímidamente y dijo: "Ahora creo que todo valió la pena".
Quizás el mayor legado de Peter Higgs no haya sido la partícula ni el campo, sino su idea, que lo invisible también puede ser real. Su descubrimiento dio más al universo y sentido a nuestra curiosidad. El campo de Higgs no solo conecta átomos, también conecta a la humanidad con su origen más puro, la búsqueda del porqué. Y en ese eco infinito del cosmos, la voz de Higgs sigue susurrando. Todo comenzó con una ecuación, y esa ecuación contenía la posibilidad del todo. Así que, auditores y templarias, yo siempre aquí por recordarte que si tienes una duda, siempre busca respuestas más allá de la lógica. Que aunque la ciencia trate de ser absoluta, siempre cuestiónala y experimenta hasta encontrar la respuesta. Y aunque sea muy complicada, casi imposible de entender, la ciencia siempre ha regido y regirá nuestro comprendimiento y nuestro universo. Así que dedícale un poquito de tiempo y dale un espacio en tu agenda y en tu mente. Mario LA del futuro, solo para recordarles que la siguiente semana tenemos el segundo episodio del Pilar del Cine. Y por supuesto, tengo que traer al único y al inigualable, a ese personaje que aunque tuvo también su pasado un poco tumultuoso, siempre nos ha cautivado con su sutileza sarcástica inigualable. Estoy hablando de Robert Downey Jr. o algunos lo conocen como RDJ, el Iron Man, el único, el clásico, Sherlock Holmes y también Robert Strauss en la película de Oppenheimer. No se lo pueden perder. Adiós, sayonara, arrivederci.